Mari Mari Pichiqueche, Mari Mari Pureñma, Mari Mari Compuche Melero Cameu. Hola niños, hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Fachantu Chemki Main Fachantu. Hoy, ¿qué aprenderemos hoy? Kim Niain, Taini Rupale Chidumu, Pukuyin Melelu Tufachi Mapumeu. Bueno, seguiremos aprendiendo sobre los animales que viven en nuestra región y en el país. Hablaremos principalmente sobre los animales que viven en el bosque nativo, los animales salvajes. Bueno, para comentarles, aquí en mi espalda yo tengo algunos animales que viven acá en Chile, como el gato colo-colo, o coscos, el número 1. El 5 tenemos al pangui, el puma. El 7 tenemos al huemul. El número 6, ahí tenemos al pudú. El número 4 es el monito del monte. Feley, Feley. Ya. Por medio de un PowerPoint yo les traigo la historia de un guiñón, de un pájaro llamado choroy, ¿sí? Que es bastante juguetón. Él tenía responsabilidades que hacer, porque en el mundo mapuche y también en el bosque, cada animal tiene sus responsabilidades para ayudar al bosque y sobre todo para ellos mismos. ¿Vale? ¿Vale? Aquí vamos, voy a presentar el PowerPoint. Aquí estamos. ¿Qué vamos a aprender con esta actividad? Bueno, vamos a presentar este video sobre la clase y conoceremos los animales de nuestro país y los nombraremos en Mapudungún. Por medio de un PowerPoint y el epeo El Choro y Juguetón, conocerán a varios animales de la fauna silvestre de nuestro país y que son parte también de nuestra cultura. ¿Ya? A Mulepemay, vamos. Como les comentaba, acá tenemos algunos animales de nuestra fauna silvestre de nuestro país. El número 1, como respondía, es el coscós, o también conocido como el gato colo-colo. El número EPU, nuestro conocido señor Muru, es el número 3 tenemos a la señorita Maga, que es la liebre. El número 4 tenemos al monito del monte, que es el koi koi. Número 5 tenemos al señor Pangui. ¿Ah? El Pangui, él es el puma. En algunas partes se le conoce como trapial, pero es el mismo animal. El número 6 tenemos al pudú. ¿Ya? Y el número 7 tenemos al señor, que está acompañado del manque del cóndor en nuestro escudo nacional, y es el señor Wumul, o también conocido como Huemul. Veamos, ¿qué pasará en esta historia? Epeu, el choroy juguetón. Los animales de nuestro país que viven en montañas, bosques y cerca de ríos se habían puesto de acuerdo para hacer las tareas más importantes. Por ejemplo, el gurú, zorro, se levantaba muy temprano y con unos ladridos, ¡guac! ¡Guac! Era el encargado de despertar a todos los animales al amanecer. El debú, ratón, recogía las hojas caídas durante la noche para que los coipu las pusieran dentro de un gran hoyo para fabricar tierra de hojas. Los chucao tienen la responsabilidad de sacar y de desparramar la tierra de hojas para mejorar los suelos. Aquí tenemos al debú, ratoncito del bosque, al señor coipo, miren, está haciendo este hoyo grande para que depositen todas las hojas ahí, y este caballero que está acá, con sus patitas largas, zancudas, comienza a escarbar el suelo, desparramando todo la tierra de hoja que ya habían fabricado. El señor búho, ¿ya?, ordenaba cuidadosamente el bosque durante las noches. Y bueno, el choroy tenía algo muy importante que hacer, era el encargado de recoger los pétalos que caían de las flores para que los ponchimalén, los ñen de la naturaleza, del bosque, hicieran un exquisito y rico perfume. Un día el choroy
¿Qué le pasó? Se puso distraído, pues. Se aburrió de tanto sacar pétalos y dijo, ya, vamos a salir a volar un rato. Y empezó a pasarlo bien. Pasaron los días, salía volando a pasear, se quedaba jugando con los amigos aquí, pasaba por el río mirando las ranitas, y así pasaron los días y se le olvidó por completo de las cosas que él tenía que hacer. Cuando el Pegú, la señora Primavera, quiso preparar su visita de cada año a nuestra tierra, solicitó el perfume de los Anchimalén, los Ñen, espíritus en miniatura del bosque. Ellos tenían muy poquitito, por lo que fueron a ver al Choroy. ¿Saben lo que pasó? Adivinen lo que estaba haciendo el Choroy. Durmiendo bajo un árbol. Muy enojado, los Ñen le comentaron que este año la primavera no tendría el perfume añorado. Él tuvo tanta vergüenza que se escondió detrás de unos matorrales. A ver, ¿dónde está? Allá está, miren. Los Anchimalén tuvieron que convencerlo para que saliera de allí y prometieron ayudarlo a recolectar los pétalos. Trabajaron muy, muy duro, hasta que finalmente lograron juntar suficientes pétalos para poder fabricar el perfume y así la primavera comenzara a perfumar toda la tierra. Así el Pegú llegó radiante y perfumada como en esta foto, miren. El sol hermoso, el campo florido y también lleno de vida. Él se sintió muy feliz y agradeció a sus amigos, prometiendo nunca más olvidar sus responsabilidades. ¿Qué es lo que yo aprendí acá? Que por muy pequeño que sea mi trabajo, es mi responsabilidad. Y esto es muy importante. Imagínense si el Choroy no recolecta los pétalos y sus amigos no le ayudan, la primavera no hubiese tenido ese rico perfume. Y también se hubiese sentido muy triste. Yo creo que hasta incluso no habría flores en esa fecha. Aquí tenemos al señor Choroy, y el Choroy nos dice, nunca más olvides tus responsabilidades, por muy pequeñas que sean, ya que estas son muy importantes. Si a mí me toca colocar los servicios para tomar desayuno todos los días, y un día me pongo a ver el celular y se me olvida, ¿con qué voy a revolver yo eh, el cafecito si no tengo las cucharas? ¿Mm? ¿De qué es importante? Así que nuestro trabajo es cumplir siempre con las responsabilidades que se nos asignan. No ser como el Choroy, que a última hora después lo tuvieron que ayudar. ¿Feley? Feley. Sigamos conociendo algunos animales. Ya. Como trabajo, como van a ver el video, yo les voy a pedir, como al Quimelfe le gusta que ustedes puedan dibujar, soltar la manito y crear, imaginarse cosas, me refiero a imaginar los animales, porque es muy importante dibujar, van a dibujar y luego colorear su animal preferido. Y cuando yo lo tenga listo, me van a mandar un video nombrándolo en Mapudungún. ¿Vale? Y ahora yo, para que ustedes se acuerden, voy a reforzar esto con los nombres de los animales en Mapudungún. Ya. Aquí tenemos el número 1, es el señor Manque, no estaba en el cuento. El número 2, número Epu, es el Rere, el pájaro carpintero, tampoco estaba en el cuento. El número Kla, el Pilmaiken, tampoco estaba en el cuento. Número Meli, 4, Choroy. ¿Él estaba en el cuento? Sí, adivinen lo que él tenía una misión. ¿Cuál era? Recolectar los pétalos. Tenemos el número Quechu, que es el Kilkil, el señor Búho, que él ordenaba todo y vigilaba toda la noche. El número 6, aquí está el señor Colibrí, que también tiene una función muy importante, es el Pinda. Número 7, la señora Yoica, la del pecho rojo. El número 8 es el señor Tegul, o que el Tewe. Y el número 9, miren quién tenemos aquí, a la señora Bandurria
también conocida como Rakin. Bueno, niños, repasando a los principales actores de esta historia, tenemos al señor Muru, que es el zorro y que es el encargado de despertar a los animales en el amanecer. El de Wu es el ratoncito, que era el encargado de recolectar las hojas. El Koipu era el encargado de hacer estos hoyos muy profundos, dejaban las hojitas ahí, y cuando ya este proceso terminaba, venía este pajarito zancudo y empezaba a desparramar. El señor Búho vigilaba toda la noche que todo estuviera ordenado. Y como la función principal era recolectar los pétalos, tenemos al señor Chorroy. Feley, Feley. Bueno, niños, acuérdense de que como al Quimelfe le gusta que ustedes dibujen, que suelten la manito, me van a mandar un dibujo. Puede ser del Nguru, puede ser de Wu, el ratoncito, pero acuérdense de nombrarlos. Nguru, zorro. De Wu, ratón. Koipu, coipo. Choroy, el choroy. Anchimalen, eso lo vamos a conocer en la próxima clase. Los espíritus protectores del bosque. Feley. Ya, niños, acuérdense de mandarme el video con el dibujo para así yo poder tenerlo como respaldo de que hicieron la clase. Feley, Peucayal Pichiqueche, que estén muy bien, cuídense mucho, un abrazo grande, los quiero mucho. ¡Ya, ya, 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 ya!